Buen día, peladitos. En esta ocasión vamos a intentar resolver una pregunta que en primera instancia parece tonta, porque es de algo que nos vienen hablando desde la primaria, pero que en realidad hay mucha gente que llega adulto y no ha entendido qué es eso. Y la pregunta es, ¿qué es esa vaina del área? Para empezar hay que decir que intentar responder esto con todo el rigor matemático nos va a llevar al campo de la teoría de la medida. Y eso es algo relativamente avanzado en el mundo de las matemáticas. Pero no se preocupe, no tenga miedo que aquí no nos vamos a meter con eso. Aquí vamos a hacer todo muy intuitivo, muy sencillo, muy bonito. No nos vamos a meter con teoría de la medida. Y en su lugar vamos a empezar con un repaso acerca de lo que es la longitud. Y si vamos a hablar de longitud y de áreas, pues de una tenemos que acercarnos al concepto de dimensión. Estamos hablando de dimensiones. Entonces arranquemos con dimensión cero. ¿Qué objeto geométrico se considera que tiene dimensión cero? Pues un punto, ¿cierto? Los puntos en geometría se dicen que tienen dimensión cero. Se define un punto como el objeto que no tiene dimensión. Y un punto puede ser algo relativamente grande o relativamente pequeño. Por ejemplo, digamos que un punto sea un balón. Ah, no, que esa vaina es muy grande. A mí me enseñaron que un punto es la marca que deja el lápiz en la hoja. ¿Sí? Y es que esa marca no tiene un poco de átomos. Un punto podría ser un átomo, o un electrón, o un quarks. En fin, un punto es algo que nosotros definimos que no tiene dimensión y que para lo que se necesita va a ser pequeño. En este caso, esto es un punto. Ahora, vamos a hacer que ese punto digievolucione para convertirse en algo de dimensión 1. Pues tomamos el punto y le hacemos infinitas copias fuera de su sistema. Y de esa manera ahora tenemos este segmento de recta, sabemos que se llama así, que es algo de dimensión 1. Y listo, tenemos un objeto de una dimensión, al cual se le puede encontrar una medida. Y esa medida se llama longitud. ¿Y cómo hacemos fallarle la longitud? O sea, la medida. ¿Traigamos una regla? Pues más o menos. Lo que pasa es que en la regla, la unidad de medida es el centímetro, pero hubiéramos podido traer una cinta métrica. Ahí también es posible que fuera un centímetro, si es la cinta métrica de la abuelita con la que hacen la ropa. Pero también no hubiéramos podido traer un decámetro, en donde la unidad de medida es el metro. Y así sucesivamente podemos seguir cambiando hasta llegar a las unidades de medida en pies, en kilómetros, etc. Entonces, en realidad, el cuento de la medida es muy abstracto, porque requiere, primero que todo, algo que nos sirva como unidad de medida. En este caso, para mí, la unidad de medida va a ser la longitud que tiene este segmento. Entonces voy a definir que este segmento mide un GeoGebras, porque lo estoy haciendo en GeoGebra. Y esa es la magia de la medida. Podemos definir un objeto como medida. Podemos usar el palo de la casa y medir la casa en palos de casa. O podemos usar centímetros, o podemos usar metros, codos, pies, etc. Ahora, si ya elegimos cuál es la unidad de medida, podemos encontrar la longitud del segmento. ¿Cómo lo hacemos? Pues tendremos que mirar cuántas unidades de medidas caben en nuestro segmento. Entonces miremos, aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En conclusión, mi palito tiene 6 unidades, 6 cuadritos, 6 como lo quieran llamar. Yo dije que yo a ese palito le iba a decir que tenía una GeoGebra, por tanto mi segmento va a tener 6 GeoGebras. Ahora, esa longitud no necesariamente debe ser un número natural. También podría ser un número real, pero positivo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues en lugar de tomar el segmento completo, tomamos un pedacito de segmento. En este caso he tomado medio segmento. Y vea que casa aquí perfecto. Decimos que el segmento tiene una longitud de 6,5 GeoGebras. Moraleja, empezamos con un punto que era de dimensión 0. Lo estiramos hasta hacerlo de dimensión 1. Definimos un elemento que vive en este mundo, el de la dimensión 1, para que fuera nuestra unidad de medida. Y para calcular la medida de esta vaina que vive en este mundo de dimensión 1, llamada longitud, miramos cuántas veces cabía este segmento en esta línea. Y ya, no es más, supremamente fácil porque la longitud es muy intuitiva para la mayoría de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa si en lugar de hablar de la longitud como una medida, queremos pasar a la área
como una medida, pues tendremos que repetir el proceso. Entonces vamos a tomar un objeto que vive en una dimensión y lo vamos a digievolucionar a algo que viva en 2 dimensiones. ¿Y cómo hacemos eso? Pues igualito que hicimos con el punto para que pasara de 0 dimensiones a 1 dimensión. Lo tomamos y lo vamos a arrastrar, pero arrastrar fuera de su sistema. Fíjense que el sistema de la recta es una línea recta, obvio. Entonces, ¿cómo hacemos para arrastrarlo por fuera? Pues una idea sería ponerlo a saltar de la pantalla, pero queda como difícil. La otra será moverlo hacia la derecha. Entonces vamos a arrastrar todo este segmento de recta hacia la derecha. Fíjense que al hacerlo, el barrido nos va formando una figura que nosotros conocemos muy bien de la escuela. Ya esto es algo que vive en 2 dimensiones. Y si yo sigo prolongando esta vaina tanto hacia la derecha como hacia arriba, pero infinitamente, lo que se me va a generar es algo que conocemos muy bien, llamado el plano cartesiano, que es el universo en donde viven los objetos de dimensión 2. Y se dice que este objeto que está acá, no solamente las lineecitas de afuera, sino también lo sombreado de adentro, es una superficie. Ahora, a la medida de esta superficie es lo que se le conoce con el nombre de área. Y algunos estarán diciendo, ah, sí, esa vaina es más o menos lo que yo tenía claro. Sin embargo, tenga en cuenta la diferencia entre área y superficie. Superficie es lo que hay acá, mientras que área es la medida de eso. El chiste está en cómo encontrar esa área. Pues igual que hicimos con la longitud, lo primero que tenemos que hacer es definir una unidad de medida. Y para el caso del área, esa unidad de medida debe ser un cuadrado, siempre. Es por eso que, por ejemplo, se habla de los centímetros cuadrados, en donde la unidad de medida va a ser un cuadrado cuyos lados midan 1 centímetro. O metros cuadrados, en donde la unidad de medida sea un cuadrado cuyos lados midan 1 metro. Para nuestro caso, si en la longitud definimos una GeoGebra, que era un cuadrado de aquí de GeoGebra, como la unidad fundamental de medida, pues para el área deberemos construir entonces un cuadrado en donde sus lados sean de una GeoGebra. Y con eso podremos decir que este cuadrado mide un GeoGebra cuadrado y que va a ser nuestra unidad de medida. Bueno, yo sé que algunos estarán pensando, ah, qué mamera, estupidez, que es que GeoGebra es cuadrado, esa vaina no existe. Lo que pasa es que quiero hacer entender que la unidad de medida la colocamos nosotros. Es una convención. Entonces, cuando decimos centímetros cuadrados, se está pensando en cuadraditos de 1 centímetro de lado. Igual en metros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Entonces, si estoy usando un software que ya tiene una medida, porque esta cuadrícula me da una medida, pues lo más natural es usar la medida del software y habrá que ponerle un nombre. Por eso a esta distancia le puse GeoGebras. Pero uno puede hacer este trabajo con las baldosas de la casa, que no necesariamente miden 0.5 por 0.5 metros. La moraleja del asunto es que para hallar áreas siempre hay que partir de un cuadrado que nos sirva como unidad de medida. Supongamos que queremos encontrar el área de este triángulo. Entonces deberemos determinar cuántos cuadraditos de estos que miden un GeoGebra cuadrado caben en este triángulo. Pues miremos, por aquí cabe 1, por aquí caben 2 y ahora tengo que mirar qué pasa con estos porque ahí no me cabe un cuadrado completo. Pero cuando mirábamos esa vaina de los segmentos, veíamos que esta unidad se podía dividir en partes iguales. Entonces yo voy a dividir esa unidad en 2 mitades, de la forma más obvia posible. Una opción es trazar la diagonal mayor, vean. Y eso me va a dividir mi cuadradito en 2 partes iguales, que sabemos se llaman triángulos. Otra opción sería trazar la diagonal menor, que también me va a dividir el cuadrado en 2 partes iguales que se llaman triángulos. Cada una de esas partes va a tener media unidad de medida, es decir, medio GeoGebra cuadrado. Y ahora vamos a comparar cuántos medios caben en este triángulo. Pues yo puedo venir este triángulo y ponerlo acá. Puedo este pedazo ponerlo acá. Llevo un medio, 2 medios, o sea 1. Puedo venir y tomar este y ponerlo acá. Y venir este y ponerlo acá. Conclusión, mi triángulo mide 1, 2, GeoGebras cuadrados, 2 y medio, con otro medio, pues completamos 1, o sea 3, otro medio y otro medio, 4.
De esa manera podemos afirmar que el área de este triángulo es de 4 GeoGebras cuadrados. Pues bien, toda esta carreta es para llevarnos a una serie de ideas. Primera idea. Para hablar del área de una figura tendremos que definir una unidad de medida, que siempre debe ser un cuadrado. Segunda idea. El área de nuestra figura va a ser cuántos cuadrados de esa unidad de medida que establecimos caben en la figura. Tercera idea. Los cuadrados no tienen que ponerse enteros. Los podemos partir en mitades, en cuartos o en tercios. Y así podemos definir qué es un área. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué es eso del área de una figura? Es la cantidad de cuadrados de la unidad de medida que caben en la figura. No es una respuesta muy formal, pero es verdadera y sí es muy intuitiva, sí la podremos entender bien. Ay, ¿para qué perder tanto tiempo? 12 minutos en entender esa estupidez. Lo que pasa es que si entendemos qué es esa estupidez, podemos comprender cuáles preguntas son difíciles de responder y cuáles preguntas son fáciles de responder. Y de esa manera podremos deducir muy sencillamente la gran mayoría de las fórmulas para el área de figuras planas que existen. Por ejemplo, ¿qué tal si quisiéramos encontrar el área de este círculo? Pues sabemos que el radio son 2 GeoGebras, ¿cierto? Porque fueron 2 cuadritos. Pero ¿cómo encontrar su área? Aquí parece complicado saber cuántos cuadritos vamos a meter en él. Ah, que es que hay una fórmula y yo me sé la fórmula. Sí, bueno, muy chévere, lo felicito. Pero es que la idea no es esa. La idea aquí no es aplicar esa fórmula. La idea es que su merced logre entender de dónde sale esa fórmula. Eso es lo que vamos a hacer. Y en este caso, el problema no está tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los matemáticos a través de la historia? Bueno, sabiendo que este era el problema, se dieron cuenta que eso de meter cuadraditos en la figura no era nada sencillo. Pero sí habían algunas cosas que se podían determinar fácilmente, y eran las longitudes. En el caso de la circunferencia, la longitud de su radio. En el caso del triángulo, su base y su altura, etc. Entonces empezaron a buscar maneras para poder encontrar una respuesta a esta pregunta, pero evitando el problema de tener que meter cuadraditos, sino relacionando solamente aspectos de sus longitudes. Ahora, si la idea anterior quedó clara, estamos listos para responder una pregunta muy sencilla. ¿Cómo encontrar el área de un rectángulo? Recuerden que la idea es poder establecer una relación entre longitudes de la superficie y la cantidad de cuadritos que quepan en ella. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que yo creo que ya todos se lo huelen. Dice, determinar el área de un rectángulo de 5 GeoGebras de base por 3 GeoGebras de altura. Y fíjense que otra vez estamos jodiendo con el cuento de las GeoGebras. Bueno, es que esto tal vez lo aprendieron en primaria, pero quiero hacer énfasis acá. Las unidades de medida del área tienen que concordar con las de la longitud. Me explico. Nuestro cuadrado, unidad de medida para el área, era de 1 GeoGebra cuadrado. Entonces las de la longitud deberán estar en GeoGebras. Si esta vaina fuera un centímetro cuadrado, aquí debería ser centímetro y centímetro. Si esto fuera metro cuadrado, aquí metro y metro, etc. Para que puedan entre estas dos dar lugar al cuadrado que definimos como unidad de medida para el área. Bueno, entonces sin tanta carreta, aquí tenemos nuestro rectángulo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 GeoGebras de base. Lo voy a escribir acá. Y de altura tiene 1, 2 y 3. Ahora queremos determinar su área, que sería preguntarnos cuántos cuadraditos caben acá. Pues eso es una bobada, porque sabemos que a lo alto van a caber 1, 2 y 3 cuadritos, pues habían 3 GeoGebras de longitud. Y aquí es en donde viene lo mágico porque nos devolvemos a las bases de la aritmética. Resulta que ahora nos damos cuenta que el rectángulo está conformado por 5 copias de estos 3 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces, en teoría, tendríamos que empezar a contar toda esta cantidad de cuadritos. Pero ya sabemos que la operación que hicimos fue sumar 3 más 3 más 3 más 3 5 veces. Y eso, por definición, en aritmética de multiplicación como suma iterada, es simplemente 5 por 3. Y de esa manera vemos que el área de este rectángulo fue 5 por 3, es decir, su base por su altura. Bueno, pues esa idea la podemos generalizar para poder hacer esta afirmación. El área de un rectángulo es el producto de la longitud de su base por la longitud de su altura. Fíjense que uno está acostumbrado a decir simplemente base por altura, pues siendo un poquitico más precisos deberíamos decir longitud de la base por longitud de la altura, porque la base es el segmento, pero lo que vamos a multiplicar no es el segmento sino su longitud. Así como área y superficie no eran lo mismo, pero bueno, ya ahora estoy dando mucha vuelta al asunto. Aquí la cuestión interesante es que logramos dar un primer paso, aparentemente pequeñito pero realmente muy grande, y es encontrar una fórmula para una figura geométrica a partir de la longitud de elementos que la determinan, sin necesidad de estar contando cuántos cuadritos de esos que definimos como unidad de medida caben dentro de ella. Claro, las dos cosas tienen que ser equivalentes, por eso si nos ponemos a contar los cuadritos, pues va a dar lo mismo que la multiplicación. Pero ya tenemos una fórmula. Y es a partir de esta fórmula del rectángulo que podemos empezar a construir ese edificio de matemáticas para ir obteniendo más y más y más fórmulas de diferentes figuras geométricas. Y así en adelante, a partir de esta fórmula, que el área del rectángulo es su base por su altura, vamos a ir encontrando diferentes fórmulas. Y aquí quiero ser claro con algo, no voy a hacer demostraciones formales, sino voy a hacer ideas intuitivas, de esas que nos queden ahí grabadas y que nos ayuden a entender el problema, para después entrar a enfrentar demostraciones que sí son formales. Algo similar a lo que acabamos de hacer con el rectángulo. No es una demostración formal, pero creo que se entiende. Entonces ahora vamos a pasar a responder otra pregunta, vea. ¿Cómo encontrar el área de un paralelogramo? Bueno, ¿qué es un paralelogramo? Pues es un cuadrilátero en donde sus lados son paralelos, es decir, una vaina como esta. Ahora, para la fórmula del área de un paralelogramo, ¿qué datos necesitamos? La base y la altura del paralelogramo, así muy convenientemente. Es decir, que nos van a dar la longitud de este segmento, que es la base, y la de este otro, que va a ser la altura. Bueno, ¿y por qué les digo que convenientemente? Pues porque es que podrían darnos más bien este lado, pero no es conveniente. Pues vea, vamos a trazar un rayo láser así, ¡shium!, como los de la Guerra de las Galaxias, por esta parte, para partir esta figura en dos secciones. Y ahora vamos a tomar este pedazo, lo desprendemos y lo traemos hacia el otro lado, vea, acá, justo ahí. ¿Qué nos quedó? Un rectángulo, vea, donde la altura no cambió, la altura es la misma del paralelogramo, ya vieron por qué les dije que eso era un chanchullo ahí, y la base también es la misma del paralelogramo. Entonces, en conclusión, el área del paralelogramo es igual al área de este rectángulo. ¿Y cómo era que encontrábamos el área de un rectángulo? Ah, sí, claro, multiplicando su base por su altura. Por eso, podemos afirmar que el área del paralelogramo es el producto entre la longitud de su base por la longitud de su altura. ¿Por qué? Ah, porque es que este paralelogramo en realidad tiene la misma área que este rectángulo. Y ya. Para finalizar este video vamos a responder la pregunta de cómo encontrar el área de un triángulo. Lo primero que voy a hacer es dibujar el muñequito de un triángulo. Ahí está. Ahora, ¿qué se necesita para determinar la fórmula del área de un triángulo? Pues hay usualmente dos opciones. Está la fórmula de Herón y la fórmula clásica. Aquí vamos a buscar la fórmula clásica. En esa, para encontrar el área de un triángulo, nos deben dar la longitud de su base, es decir, cuánto mide el segmento que hay de aquí hasta aquí. Lo vamos a sacar aparte. Y nos deben dar su altura, que depende del lado del que estemos hablando. En este caso, como esta es la base, entonces la altura de esta base va a ser el segmento que es perpendicular a esta base y que pasa por el vértice que está enfrente de ella. Y listo, la pregunta es cómo encontrar una fórmula para determinar el área de este triángulo usando
la base y la altura. Pues bien, el truco es supremamente fácil. Lo primero que vamos a hacer es crearle una copia a este triángulo. Vamos a tomar esa copia y la colocamos aquí al ladito. Ahora vamos a girar esa copia. Listo, la giramos. Finalmente, yo creo que ya se dieron cuenta, lo que vamos a hacer es pegar esa copia a la anterior. Y de esa manera hemos conseguido una figura que sí conocemos, de la que sí sabemos cuál es la fórmula para su área, el paralelogramo. Sabemos que el área de ese paralelogramo es el producto entre su base por su altura, pues lo acabamos de ver. Pero es que este paralelogramo lo formamos con dos triángulos, o sea que el área de ese paralelogramo va a ser igual al área del triángulo multiplicado por 2. O en otras palabras, el área del triángulo va a ser la mitad del área del paralelogramo. Pero si el área del paralelogramo era base por altura, pues nos queda que el área del triángulo es la mitad del resultado entre la longitud de la base por la longitud de la altura. Y esta es la fórmula que nosotros conocemos de toda la vida desde primaria. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Y ahora sabemos que el camino para llegar a esta fórmula es fácil pero no corto. El área del triángulo es base por altura sobre 2 porque un triángulo es la mitad de un paralelogramo. Y el área de un paralelogramo es base por altura. A su vez, el área de un paralelogramo es base por altura porque esa área es igual, haciendo el truquito que vimos, al área de un rectángulo. Hasta aquí yo creo que ya es suficiente por este video. Ahora los invito a pensar cómo deducir, cómo comprobar gráficamente las fórmulas para encontrar el área de las otras figuras geométricas. Cómo demostrar, cómo comprobar esa fórmula del área del rombo, del trapecio, de los polígonos regulares, el pentágono, el hexágono, etc. Incluso, ¿por qué no pensar en el mismo círculo? Pues es que con las herramientas que vimos hoy, de mocharle un pedacito a la figura y ponérselo al otro lado, de crearle una copia, girar y poner, ya tienen las herramientas necesarias para poder deducir todas esas fórmulas. Tal vez la del círculo no tanto, pero eso lo veremos más adelante. No olviden que la matemática se aprende con la práctica. Nos vemos en la próxima.